Bendiga, ¿cómo estás? Estamos conectados de Estados Unidos, Arizona, Phoenix, una vez más, compartiendo la palabra de nuestro Padre. Damos gracias al Padre por este tiempo, por otro mensaje más. Bendiciones para todos, bienvenidos. Ya estamos conectados a través de las redes, a través de Instagram, de Facebook y del canal de YouTube Eric Tisera, Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones. Así que vamos a iniciar este mensaje, un mensaje que va a ser de bendición para muchas personas, un mensaje que va a ser de ministración para muchos corazones, y vamos a entregar este mensaje al Padre a través de una oración, entregando a Él para que a través de su Espíritu, a través de su palabra, hoy pueda hablar tu vida y a tu corazón. Gracias, Padre, te damos por un mensaje más del Ministerio de Senda Antigua aquí en Estados Unidos. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Sabemos que tú eres bueno y te pido, Padre, que este mensaje pueda bendecir a muchas personas, ya que a través de este mensaje que tú me diste ha bendecido mi vida. Así pueda hacerlo en la vida de muchas personas, que tú puedas hablar a las mentes, a los corazones, a cada uno de aquel que escuche este mensaje pueda traer edificación y de bendición. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es un mensaje nuevo, como la mayoría de los mensajes que el Padre me ha dado para el ministerio, para su pueblo, y tiene que ver con el aguijón en la carne. Tiene que ver con el aguijón en la carne cuando los siervos de Yahweh tienen un aguijón en la carne. Y para entender un poquito de qué se trata este mensaje, necesitamos entender qué es un aguijón. ¿Por qué? Porque en las Escrituras, en la Biblia, un siervo de Yahweh, el apóstol Pablo, declaró tener un aguijón en la carne y que por causa de ese aguijón, él nunca se olvidó de que era polvo, de que era carne, de que era un vaso de barro en las manos del Padre. Este mensaje es un mensaje que va específicamente para los siervos de Yahweh, para los siervos del Dios de Israel, para nuestro Padre Celestial, aquellos que ha escogido, que ha predestinado, tanto hombres y mujeres durante la historia de la humanidad, desde el principio, específicamente desde el sacrificio de nuestro amado Salvador. Él ha levantado muchos siervos y siervas, y muchos de ellos han tenido un aguijón en la carne. ¿Por qué? Porque no solamente el apóstol Pablo tuvo un aguijón en la carne, sino muchos siervos. Hasta el día de hoy hay muchos siervos de Yahweh que tienen un aguijón en la carne. Y a través de este mensaje, todos aquellos que son llamados a ser ministros, a ser predicadores, a ser en sí vasos en las manos del Padre, que son llamados a predicar el Evangelio, que son llamados a ser luz, son llamados a ser sal a las naciones, van a entender bien este mensaje. Porque los verdaderos siervos de Yahweh son los que siempre tendrán un aguijón en la carne en la tierra. No solamente el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, sino que muchos de los apóstoles, muchos de los discípulos del Mesías tenían también. Pero el que lo pudo declarar, el que lo pudo dar como testimonio, el que pudo dar en sí una clara enseñanza del aguijón en la carne, fue Pablo. Ahora, ¿qué es un aguijón? El aguijón es la cola de lo que es un escorpión. Muchas veces uno puede ver la imagen de un aguijón y uno no puede entender de dónde sale, pero si vemos un escorpión, que en otros países también se le conoce como alacrán, es la cola de un escorpión, donde en esa punta está el veneno que tiene el escorpión y que puede defenderse y puede atacar a través de esa punta que se llama claramente aguijón. Y si el escorpión pica a otro insecto, animal o un ser humano, esa punta tiene
un veneno tan fuerte que afecta el sistema nervioso. Y ese veneno aún puede llegar a matar a un insecto, a otro animal, o aún puede llegar a matar a un ser humano. Entonces, cuando hablamos de la punta del escorpión o el aguijón de un escorpión, estamos hablando de algo mortal, algo fuerte que puede llegar a quitar la vida de alguien. Cuando Pablo dice, tengo un aguijón en la carne, se me ha dado un aguijón en la carne, lo que estaba diciendo Pablo, tengo una enfermedad, tengo un veneno en mi cuerpo, tengo algo malo que el Padre permitió que tuviera con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Para no olvidarme de donde el Padre me sacó. Para no olvidarme que toda la revelación, todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo lo que el Padre me ha dado, todo lo que el Padre me ha mostrado, yo no me enaltezca, yo no me levante en orgullo y en soberbia. Y eso es lo que declaraba el apóstol Pablo. Y vuelvo a decir que muchos de los siervos de Yahweh, tanto hombres y mujeres, muchas veces tuvieron que vivir también con aguijón en la carne. ¿Por qué? Porque muchas veces el Padre levanta siervos, hombres y mujeres llenos del Espíritu de Santidad. Levantan siervos con dones de revelación, de profecía, de sanidad, de liberación, etc. Y son hombres y mujeres muy usados por el Padre. Pero muchas veces muchos de ellos se terminan desviando. Y podemos dar testimonio de esto. Hombres que comenzaron bien, hombres que comenzaron en la senda antigua, hombres que comenzaron haciendo claramente la sana doctrina, el evangelio, predicando la verdad de Yahweh, se terminaron desviando. Terminaron predicando un evangelio diferente. Terminaron exaltando su yo y no al Espíritu de Yahweh. Terminaron exaltando sus propias palabras y no la palabra de Yahweh. Terminaron exaltando sus propias obras y no la obra de nuestro amado Salvador en la cruz. Pero hay muchos que han tenido aguijón en la carne durante toda su vida, que sirvieron al Padre y murieron así, con un aguijón en la carne. Muchos siervos de Yahweh hoy tienen un aguijón en la carne. Y muchas veces los que tienen ese aguijón quieren que el Padre se lo saque. No lo quieren vivir, no lo quieren experimentar. Pero el Padre lo permite. ¿Por qué? Porque es el cable a tierra que estos siervos tienen para recordar que son polvo, que son barro, que son un vaso en las manos del alfarero, que sin el alfarero, sin el Espíritu que representa el agua, que representa el aceite, que el agua forma la vasija y el aceite lo sella, no puede esa vasija ser aire. El apóstol Pablo entendió por qué tenía un aguijón en la carne y por qué también Yahweh no se lo sacaba, el Padre no se lo sacaba. ¿Por qué? Porque había un propósito. Y saben que muchas veces, en muchas iglesias y ministerios, hace muchos años atrás sucedió, hoy sigue sucediendo, que hay pastores, siervos, predicadores, maestros, evangelistas, hay hombres y mujeres llenos del Espíritu de Santidad del Padre que predican, que enseñan y que están enfermos y que tienen alguna enfermedad. Una enfermedad física, una enfermedad en el alma, una enfermedad cerebral. Y muchos religiosos, muchos que son ignorantes al aguijón de la carne, terminan juzgando, terminan criticando, terminan hablando mal de los siervos de Yahweh. ¿Por qué? Porque el siervo de Yahweh no puede tener ninguna enfermedad.
El siervo de Yahweh tiene que estar bien, sano en su cuerpo, alma y espíritu. Tienen que tener el corazón sano, tienen que tener la mente sana, porque ellos tienen que estar perfectos para el servicio del Dios Altísimo. Y saben, eso es un gran error. Porque muchos siervos y siervas durante historias, durante décadas, años, han tenido aguijones en la carne. Y muchos de ellos han tenido enfermedades. Y cuando Pablo está hablando del aguijón en la carne, no especifica bien lo que tenía, pero sabemos que era algún tipo de enfermedad física. Quizás era la vista, porque él no veía bien. Quizás era algún tipo de enfermedad en la piel, no sabemos bien, pero sabemos que el aguijón de la carne que Pablo tenía era físico. Cuando Pablo declara el aguijón en la carne y tiene esta aflicción, Yahweh le habla y le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos débiles? ¿Cuántas veces no tenemos fuerzas? Yo soy el primero. Y Yahweh viene ahí y nos regala su fuerza, nos regala su espíritu, derrama su poder, una vez más nos da fuerzas y derrama su gracia. Y somos fuertes cuando somos débiles. Porque Yahweh quiere dejar una gran enseñanza a sus hijos. Los hijos de Yahweh son fuertes cuando son débiles en Él. No cuando nosotros somos fuertes en nuestra propia opinión, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, o lo que podamos hacer o estudiar. Yahweh no quiere que sus hijos vivan la vida creyendo que todo lo que hacen es gracias a ellos. Gracias a mi carrera, gracias a mi estudio, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi yo, porque yo. Yahweh no quiere eso. Porque respiramos gracias a Yahweh, vemos gracias a Yahweh, oímos gracias al Padre. Todo lo que obtenemos en esta vida es gracias a Él. Nuestro corazón late y bombea sangre gracias a Él. Y eso es algo que el apóstol Pablo entendía. Todo lo que tengo es gracias por la gracia, por el regalo que el Padre me ha dado. Y aunque tenga un aguijón, el Padre le dijo: bástate de mi gracia, porque tu debilidad, ¿qué debilidad? Esa enfermedad que Pablo estaba pasando, ese aguijón que le estaba atormentando el cuerpo de él, su cuerpo físico, ese vaso de barro. Porque cuando sos débil, Pablo, entonces mi poder se manifiesta. Por eso este mensaje es un mensaje para todas las personas que quizás hoy tienen un aguijón en la carne, tienen algún tipo de debilidad, enfermedad, algún tipo de problema físico, mental, problema cerebral, un problema de corazón, un problema en los pulmones, un problema respiratorio, algún tipo de enfermedad que cuánto hace que venís orando, clamando al Padre y el Padre no hace un milagro y el Padre no responde. ¿Por qué? Porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces Yahweh permite que tengamos un aguijón en la carne. Y la mayoría de los siervos de Yahweh tienen un aguijón en la carne, donde nos recuerda que somos débiles, donde nos recuerda que somos polvo, que somos barro, que si el Padre hace milagros a través de nuestras manos, si el Padre hace sanidades a través de nuestras manos, si el Padre hace restauración de vidas, matrimonios, corazones a través de nuestras manos, significa que viene de Él, de su poder y no de nosotros. Nunca debemos de olvidarnos de donde Yahweh nos sacó, de donde Yahweh nos liberó, nos perdonó, nos justificó, nos santificó por medio de su Hijo.
Recuerden que nuestro amado Mesías, Yahshua, nos enseñó que el reino de los cielos son aquellos que son para los que tienen un corazón humilde, para aquellos que han llamado a para servir y no ser servidos. El que quiere brillar, el que quiere ser soberbio, orgulloso, altivo, el que quiere hacer más que los demás, ese no tendrá un lugar en el reino de los cielos. Por eso tenemos que entender de no caer como muchos siervos cayeron, que comenzaron en la verdad de Yahweh y se terminaron desviando. ¿Por qué? Porque pastores, ministros, siervos terminaron viviendo una vida de un gran empresario, un gran millonario, aún contratar guardaespaldas, vivir en mansiones, vivir como ricos, y Yahweh no los llamó a eso. Se han olvidado de los discípulos del Mesías, de los apóstoles, se han olvidado aún del Mesías mismo, dándonos ejemplo que no tenía dónde reposar su cabeza. Y ser humilde no significa ser pobre. No seamos ignorantes a esto. Ser humilde no significa usar siempre ropa vieja. Ser humilde no significa vivir en un lugar mediocre. Ser humilde es realmente tener un corazón conforme a Yahweh. Ser humilde es que si yo tengo algo, aunque sea poco, le ayudo al que tiene necesidad. Ser humilde es realmente que si recibo una bendición de Yahweh, doy testimonio y siempre daré testimonio que todo lo que tengo es gracias al Padre y no gracias a mí. No gracias al esfuerzo que yo he hecho o el trabajo que he hecho, porque gracias al esfuerzo, al trabajo, gracias a lo que hago, gracias a lo que he alcanzado, viene del Padre. Y muchos siervos se olvidan de esto. Se olvidan. Y Pablo fue claro. El Padre permitió que tenga un hijo en la carne. ¿Para qué? Para que no me desvíe. Para que no me vaya por otro camino. Para que no termine como muchos terminaron. Por eso el aguijón es una punta tan filosa, aguda. Es un órgano punzante que sale de la cola del escorpión, que una vez que pica, inyecta el veneno y llega un momento que altera todo el cuerpo. Y muchas veces Yahweh permite que tengamos ese aguijón. Y ese aguijón viene del enemigo. Ese aguijón viene de Satanás. Porque el escorpión representa a Satanás. Por eso dice Pablo, y ahora lo vamos a leer. Yahweh permitió que venga un demonio, un principado de las tinieblas y me bofetee, y me golpee, y me ataque. Y este es otro error que muchos cometen y hablan y juzgan y critican. Cuando ven siervos de Yahweh, siervas de Yahweh que andan en la verdad, que predican la verdad y viven teniendo ataques espirituales. Y viven teniendo ataques del reino de las tinieblas y viven teniendo ataques de muerte, de enfermedad. ¿Por qué? Porque Satanás los quiere destruir. Porque ellos son punta de lanza, porque son atalayas, porque son luz en medio de las tinieblas. Y la ignorancia de muchos dentro del pueblo de Yahweh es que dicen, no, el siervo o la sierva, el pastor o el que predica o el que enseña no puede tener ataques espirituales. Claro que sí. Como el siervo o la sierva que tengan una enfermedad. Yo he conocido siervos y siervas de Yahweh que han vivido durante años con cáncer. ¿Y qué le dijeron los hermanos religiosos? Y algún pecado ha cometido. Son ignorantes a lo que es el aguijón en la carne. Porque religioso, en el tiempo de Pablo, lo hubieran visto al apóstol Pablo con ese aguijón en la carne, tremendo siervo de Yahweh. Le hubiesen dicho, no, algo Pablo malo habrá hecho, porque tiene una enfermedad en su cuerpo. ¿Y saben?
¿Por qué el Padre me da este mensaje? Para que el pueblo, para que la congregación deje de hablar de más, deje de murmurar y deje de criticar a los siervos de Yahweh. Porque muchos que hablan y murmuran y critican no tienen idea de lo que los siervos de Yahweh pasan. Solamente los que son siervos de Yahweh saben lo que es el aguijón en la carne. Y tener un aguijón en la carne es doloroso. Tener un aguijón en la carne no es fácil. ¿Por qué? Porque uno ve la vida de otros y pareciera que no tienen problemas, o quizás tengan, pero no tienen un aguijón en la carne. Y a veces el padre, cuando deja que sus siervos tengan aguijón en la carne, pareciera algo injusto. Pero saben, Yahweh es sabio. El Padre es sabio y Él conoce todas las cosas. Y lo que el Padre no quiere, que nosotros, siendo un instrumento en sus manos, nos terminemos desviando por dinero, nos terminemos desviando por fama, nos terminemos desviando por mujeres para pasar el rato, nos terminemos desviando por cosas de placeres de este mundo y no por la voluntad del Padre. Yahweh es soberano, Él lo sabe todo. Yahweh da y Yahweh quita. Yahweh te puede dar algo y te lo puede quitar, porque Él es soberano, porque Él sabe todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Él mata y da vida. Él decide quién vive y Él decide quién muere. Le guste a quien le guste. Sea doloroso o no sea doloroso. Porque Él es soberano. Él gobierna en todos los cielos. Porque de Él salieron todas las cosas. Él hiere y Él sana. Él muchas veces produce la herida en nosotros. Situaciones difíciles que tenemos que pasar. Pérdidas de seres queridos. Dolores, sufrimientos que debemos de pasar. Pero Él luego viene y sana. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque Él es malo? No, porque Yahweh es justo. Y lo hace para que nosotros crezcamos. Para que nosotros maduremos. Para que nosotros luego digamos, ahora entiendo por qué me hizo pasar por este camino. ¿Por qué me hizo pasar por este proceso? Él da y quita. Él mata y da vida. Él hiere y sana. Pero Él bendice, Él consuela, Él corrige a sus hijos. Porque lo que el Padre quiere en nosotros es el bien y no el mal. Lo que el Padre quiere en nosotros es la bendición y no la maldición. Lo que el Padre quiere en nosotros es que vivamos en la luz y no en tinieblas. Lo que el Padre quiere en nosotros es que vivamos en santidad y no en pecado. Por eso el apóstol Pablo fue un hombre que alcanzó una sabiduría, una inteligencia, una revelación tan profunda que aún teniendo un aguijón en la carne y siendo el apóstol que ya usó más y que hizo más cosas que todos los apóstoles, fue el más humilde de todos. Porque él reconoció que él no era digno de ser llamado un apóstol de nuestro amado Salvador, del Mesías. Por eso en 2 Corintios capítulo 12, Pablo habla del aguijón en la carne. ¿Y qué dice Pablo? No me conviene gloriarme, no me conviene exaltarme. Porque si yo me exalto, si yo me glorío, si yo me pongo arriba de los demás, no voy a terminar bien. Si hoy tú tienes tu familia, un matrimonio bendecido, hijos, si tú tienes un ministerio, una iglesia, si tú tienes dones, si tú predicas el evangelio, enseñas, si tú has estudiado carrera y te ha ido bien, si tienes un buen trabajo, no te conviene gloriarte. No te conviene exaltarte. No te conviene decir yo. Te conviene decir primero gracias. Gracias.
Porque gracias a ti, Padre, tengo lo que tengo. Gracias a ti, Padre, he alcanzado lo que he alcanzado. Gracias a ti, Padre, soy un instrumento en tus manos. Gracias a ti, Padre, puedo predicar. Gracias a ti, Padre, mucha gente puede ser bendecida a través de mis manos, de mi vida, de mi testimonio. No me conviene exaltarme. El día que digas, todo lo que he alcanzado es gracias a mí, todo lo que tengo es gracias a mí, todos los dones, todo lo que hago para Yahweh es gracias a mí, gracias a mi esfuerzo, quiero decirte que estás perdido. Estás perdida. Te has cambiado de vereda. Has dejado una vida espiritual y comenzado a tener una vida carnal. Quiero decirte que si tú piensas así y tú declaras esas palabras, el Espíritu de Yahweh ya no te puede hablar más como te hablaba antes. ¿Por qué? Porque ahora estás escuchando otra voz. Pablo dice, no me conviene gloriarme ni exaltarme, pero quiero contarles algo. Conozco un hombre en el Mesías, un discípulo del Mesías. En el cuerpo, no lo sé. Fuera del cuerpo, no lo sé, pero que fue llevado al tercer cielo. Miren qué humildad de Pablo. Tranquilamente podía haber dicho él, yo, el apóstol Pablo, he tenido una revelación tan grande que he ido al tercer cielo, donde el Padre Celestial, el dueño de los cielos, me ha llevado a su trono y he visto cosas impresionantes y he tenido un privilegio que nadie tuvo. ¿Y cuántos pastores y siervos hablan así hoy en día? ¿Cuántas personas que son llamados al ministerio exaltan sus obras, sean ministerial, terrenal, sean en cualquier área? Y eso al Padre no le agrada. Conozco un hombre. No se habló de él mismo. Conozco un hombre. Ni siquiera mintió. No mintió. Conozco un hombre que ha ido hasta el tercer cielo. Y oyó cosas increíbles, extraordinarias. En otras traducciones dice inefables. Inefable significa que no hay palabras para describir lo que vio. Que no ha dado revelación a hombre. Y me exaltaré de ese hombre, de lo que él vio, de lo que él dio testimonio, de lo que vivió. Pero de mí mismo, dice Pablo, nada. Si no me exaltaré yo de mí mismo en mis debilidades. ¿Saben por qué? Porque en las debilidades de Pablo, Yahweh se hacía fuerte. Por eso si el Padre te revela el cielo, el Padre te revela la muerte, te revela la perdición, te revela verdades ocultas, misterios, es para que des testimonio, es para que prediques, pero nunca para que te exaltes. Si el Padre te ha dado el don de revelación, el don de sanidad, el don de liberación, el don de enseñanza, si te ha dado el don de lenguas y cualquier tipo de don a través de su Espíritu, es para que seas una herramienta de bendición para el pueblo. Es para que puedas edificar el pueblo, nutrir el pueblo, no para exaltarte. Porque el día que te exaltes, vas a perder. Y el Padre, durante 23 años de ministerio, de caminar con Él, de servirle, buenas, malas, caídas, levantadas, momentos de bendición, momentos difíciles, en cualquier área y parte de mis 23 años caminando con el Padre, siempre Él me recordó una palabra. Sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré.
sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Y ser fiel en lo poco es hacer la voluntad de Él cuando no tenemos nada. Es hacer la voluntad de Él cuando tenemos poco. Mientras muchos tienen mucho, abundancia. Pero cuando Él te dice sé fiel, cuando no tengas nada, cuando tengas poco, ¿saben lo que significa ser fiel? Valorar lo que tenés. Agradecer lo que tenés. Porque cuando tengas mucho, cuando yo te levante, entonces no te vas a desviar. Entonces, cuando tengas mucho, no te vas a olvidar que todo lo que tenés es gracias a mí, dice Yahweh. Porque el Padre me hablaba a través de este mensaje y me decía, muchos de mis hijos se olvidaron de dónde salieron. Muchos de mis hijos exaltan sus obras, exaltan lo que han logrado, exaltan sus ministerios, sus iglesias, sus estudios, sus trabajos, exaltan lo que ellos han alcanzado y no se han olvidado que la fuente soy yo, y no se han olvidado que mi espíritu es el que hace la obra a través de ellos. Y muchos de ellos, dice Yahweh, aún teniendo aguijón en la carne, no quieren reconocer que todo ha salido de mí, de mis manos. Pero de mí mismo me exalto, dice Pablo. Me exalto en mis debilidades. Y esta palabra es específicamente para los hermanos que están en las iglesias, ministerios, que viven declarando yo creo, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo. Porque ese evangelio no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es cuando decimos, no doy más, no puedo más, estoy cansado, no doy más con mis fuerzas, he intentado y veo que no puedo. Solo tú puedes, Padre. Es con tu fuerza, es con tu espíritu, es con tu sabiduría, es con tu conocimiento, es con tu palabra. No es con mi guía, no es con mi conocimiento, no es con mi palabra. Ese es el verdadero evangelio. Cuando no somos nada, Él es todo en nosotros. Cuando nosotros nos humillamos, Él se exalta. Cuando nosotros no tenemos fuerzas, las fuerzas vienen de Él. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, de Él viene la dirección. Y Pablo lo entendía. En el versículo 7 dice, por las revelaciones que he recibido. ¿Has recibido revelaciones del Padre en tus años de caminar con Él? Yo he recibido muchísimas. Sueños, visiones, revelaciones, misterios. Tantas cosas he recibido del Padre y ha sido muy bueno conmigo. Y todo lo que el Padre me ha dado, lo he dado en este ministerio. Ya en tantos años de servirle, el Padre ha sido muy bueno conmigo. Pero ¿saben qué? Yo solamente soy un vaso. ¿Por qué? Porque todo lo que ha salido de este servidor ha salido del Padre. Ha salido de su espíritu. Y ha salido de su palabra. Porque el día que yo me crea que todo lo que hago es gracias a mí, dejaré de ser siervo de Yahweh. Dejaré de servirle al Padre. ¿Por qué? Porque el día que nosotros reconocemos que es gracias a mí, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi voluntad, a mi trabajo, a mi sabiduría, ahí estaremos perdidos. Por eso dice Pablo, por las revelaciones que he recibido, me fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás vino para bofetearme. En otras traducciones dice para golpearme. ¿Qué es un mensajero de Satanás? Un espíritu de oscuridad, un demonio.
un espíritu, un ente, me ha venido a golpearme, a atacarme y me ha traído una enfermedad, porque el aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad en su cuerpo. ¿Y para qué? Propósito, para que no me exalte de sobremanera. Para que Pablo no diga yo soy el gran apóstol de los apóstoles, como muchos andan diciendo ahí. Yo soy la autoridad, yo estoy dando cobertura. Aquel que quiera cobertura tiene que venir a mí y tiene que sembrar y tiene que pactar, porque yo soy el padre de muchos. El único padre es Yahweh. El único que da cobertura es Yahweh a través de su Hijo por medio de su Espíritu. El hombre no puede dar cobertura de nada, porque la autoridad espiritual viene del Padre a través del sacrificio de su Hijo por medio de su Espíritu. Y Pablo dijo, bajo un propósito me fue dado el aguijón de la carne, para recordarme que soy polvo, que soy barro, y que yo no debo de exaltarme por lo que he recibido. Si vos vas a una congregación, si vas a una iglesia, o conoces un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un roé, un moré, un cura, como quieras llamarlo, que se está exaltando por lo que está haciendo o por lo que hizo, quiero decirte que vas por mal camino. Porque lo que Yahweh aborrece es el orgulloso, el soberbio, el altivo, el que se exalta a sí mismo. Y hoy hay muchos que se han desviado de la humildad de Yahweh. Y hay muchos que aún teniendo el aguijón en la carne, se siguen exaltando a sí mismos. ¿Y saben lo que dice Yahweh a través de este mensaje? Siervos, siervas, aprendan de Pablo. Aprendan del apóstol Pablo, porque él, teniendo todo para exaltarse, fue el apóstol más humilde de todos. Podemos ir al antiguo pacto y podemos ver el ejemplo de Job, siervo de Yahweh, temeroso de Yahweh. Tenía todo y lo perdió todo. ¿Por qué? Porque Job también tuvo un aguijón en la carne. Y muchas veces esto no lo predican. Él llegó a tener una enfermedad física. Llegó a tener llagas en su cuerpo. Él sufrió. Dice que con un pedazo de teja de su techo se rascaba de esas llagas que él tenía. Tenía lepra. Tenía un aguijón en la carne. Él oraba a Yahweh y pedía misericordia a Yahweh por los pecados de sus hijos. Él era un hombre apartado para Yahweh, santo, kadosh, apartado. Y él clamaba y intercedía por sus hijos. Y aún así, su media naranja, tu esposo, tu compañera, no lo apoyó, no lo entendió, ni oró por él. Dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ni siquiera a su Dios. Ni Yahweh era el Dios de su esposa. Pero Yahweh permitió que el aguijón en la carne de Satanás, de ese escorpión, venga sobre Job. Pero ¿qué hizo Yahweh? Lo levantó, lo restauró y le dio aún más de lo que tenía. Perdió todo, pero Yahweh lo restauró. Y Job adquirió una sabiduría que no tenía antes. ¿Y qué dijo Job? ¿Recibiremos lo bueno solamente del Padre? ¿Recibiremos lo bueno solamente de Yahweh y no lo malo? Aquel que tiene el aguijón en la carne no le va a ir siempre bien. Siempre va a haber algo que le va a recordar que es polvo, que es barro en la mano del alfarero. ¿Y qué dijo Job? Yahweh dio y Yahweh quitó. Todo viene de él.
De Él venimos, a Él vamos. Él conoce todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Por eso Pablo tenía un aguijón en su carne, tenía una enfermedad en su cuerpo. ¿Por qué? Porque había un propósito, para que no se llene de orgullo ni de soberbia, para que no se enaltezca. El aguijón es un medio. Escuchen lo que voy a decir. El aguijón es un medio para morir a la carne. ¿Por qué? Porque Pablo moría a la carne cuando el aguijón lo picaba. Él vivía en el Espíritu con el Padre y con el Mesías, pero cuando el aguijón lo tocaba, él recordaba que tenía que tener muerta la carne. Porque los siervos de Yahweh no pueden vivir en la carne. Tienen que vivir en el Espíritu. Y aquellos que tienen un aguijón en la carne, les recuerda que la carne tiene que estar sujeta al Espíritu. Por eso Pablo dijo, me fue dado por Yahweh, me fue permitido por Yahweh, un mensajero de Satanás, que venga y me golpee, que venga y me sacuda, que venga y me pinche el aguijón, para recordarme que soy solamente un ser humano. Versículo 8. Tres veces he pedido al Padre que me lo quite. ¿Por qué? Porque le dolía, porque sufría. Y el veneno que larga ese aguijón del escorpión produce una alteración física, una envenenación, se envenena todo el cuerpo. Y eso es lo que Pablo estaba viviendo. 3 veces he clamado y orado al Padre. ¿Cuántas veces has orado a Yahweh para que quite algo en tu vida y no te lo quita? Porque puede ser que sea un aguijón en la carne. Y quizás hasta el día de hoy no lo sabías, pero hoy Yahweh te está hablando y confirmando. 3 veces he clamado al Padre, pero solamente me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es el poder de Yahweh? El poder de Yahweh es su espíritu, el espíritu de santidad. Y el poder de Yahweh es su palabra viva y eficaz. Lo que Yahweh le estaba diciendo, cuando el aguijón te pica, cuando te duele el cuerpo, cuando estás enfermo, ahí reconoces que sos débil. Entonces el poder de mi espíritu se manifiesta en tu vida. Y así es como yo te puedo usar y ser luz para las tinieblas. ¿Saben? En tantos años de servir al Padre, he conocido muchísimas personas. Y la mayoría de las personas que no son siervos, que no predican, que no sirven en una congregación, en una iglesia, que no sirven al pueblo de Yahweh y que les gustaría ser instrumento en las manos del Padre. ¿Saben cuánta gente dice cómo me gustaría como ser el pastor? ¿Cómo me gustaría como ser este siervo, esta sierva, tener esos dones que el Espíritu Santo me dice? ¿Saben qué? No tienen idea de lo que están diciendo. Porque muchas personas lo dicen por ignorancia. Lo dicen por un buen deseo, porque se haga de corazón, pero son ignorantes de lo que están diciendo. Mayor es el poder que Yahweh derrama a través de su Espíritu sobre los siervos. Mayor es el precio que hay que pagar. Mayor es la aflicción que hay que pagar. Mayor Yahweh usa claramente a sus siervos, mayor será el aguijón en la carne. ¿Saben por qué? Porque es fácil que nos olvidemos que somos polvo, que somos barro en sus manos. Muchas veces,
cuando viajo a diferentes países o diferentes lugares a conocer congregaciones, iglesias, ministerios, hermanos, hay hermanos que vienen y me dicen: pastor, bendiciones, shalom, qué bueno conocerlo, pastor, tanto tiempo, amado hermano, siervo, tanto tiempo viendo en video, ahora lo puedo ver en persona, no lo puedo creer. Y la gente, muchas de ellas se ponen contentos, agradecen, y yo lo recibo y es algo lindo, grato. Pero yo le digo: hermanos, hermanas, damos gracias a Yahweh, porque Él es bueno. Yo solamente soy un instrumento. Así como Él me puede usar a mí, te puede usar a vos, puede usar a otros, pero esa decisión la toma el Padre y la tomamos nosotros en nuestro corazón. Y saben, si el Padre hoy te está usando, te está levantando, si el Padre hoy está derramando de su Espíritu en tu vida y está dándote dones y está llevándote a otro nivel espiritual y está haciendo luz en tinieblas, quiero decirte que nunca te olvides que eres polvo, que eres barro. Nunca te olvides que si tenés un aguijón en la carne es para que recuerdes que todo el poder, todo, la exaltación, la gratitud, el reconocimiento viene del Padre. Y viene del Padre por medio de su Hijo a través de su Espíritu. Por eso Yahweh le dijo: tranquilo, Pablo, el aguijón es temporal. Tranquilo, Pablo, yo te lo voy a sacar. No le dijo eso. Pablo, bástate de mi gracia. Lo único que te queda es que cuando seas débil, cuando te pique el aguijón, cuando reconozcas que no sos nadie sin mí, entonces derramaré mi espíritu y ahí te usaré. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué debilidad? La carne. Porque la carne con el espíritu choca. Y muchas veces Yahweh permite que Satanás nos zarandee, que Satanás nos golpee, nos ataque, que Satanás venga con un aguijón y nos golpee y nos lastime. ¿Pero por qué? Para recordarnos que somos polvo, barro en sus manos. Por eso Pablo termina diciendo en el versículo 9: me exaltaré en mis debilidades. No me exaltaré como Yahweh me usa, como Yahweh me revela todo. No me exaltaré en todo lo que he alcanzado. Me exaltaré en mis debilidades. ¿Por qué? Porque soy pecador, porque soy un ser humano, porque tengo errores, porque soy polvo, soy barro. Me exaltaré en mis debilidades, dice Pablo. ¿Para qué? Propósito. ¿Para qué? Para que repose el poder de Yahweh en mí. ¿Querés que el Espíritu de Yahweh repose en ti? ¿Querés que Yahweh te llene del Espíritu de santidad? ¿Querés que el Padre te use poderosamente? ¿Qué tenés que hacer? Morir a la carne, morir a tu yo, morir a tus deseos, morir a tus pensamientos, morir a tu egocentrismo, morir a tu inteligencia, a tu capacidad, a tus estudios. Así el Espíritu de Yahweh te llenará. Y cuando te llene, tu vida ya no será la misma. Tu vida será transformada. Por eso Pablo dijo: por amor a Yahshua me gozo en mis debilidades. Porque si Él sufrió, si Él padeció, si Él vivió tantas cosas por amor a mí, por amor a su pueblo, por amor a su novia, por amor a los hijos de Yahweh, entonces, ¿de qué me queda a mí? Si yo tengo un aguijón en la carne. Por amor a Yahshua, me gozo en mis debilidades, en los insultos, en mis necesidades, en mis persecuciones, en mis angustias. ¿Y saben qué? Tenemos que aprender, hermanos,
a ser fiel en lo poco, pero ser fiel en lo mucho. Si somos fieles en lo poco y cuando tengamos mucho no somos fieles, quiero decirte que no te sirvió de nada. 10, 20, 30, 40, 50 años de ministerio, de llamado. Si sos infiel en lo mucho, no te sirvió de nada todos esos años. No te sirvió de nada. ¿Y saben? Nunca te olvides del aguijón en la carne. Nunca te olvides. Nunca debemos de olvidarnos de que si el Padre nos puso un aguijón en la carne, lo tendremos hasta que nos llegue la hora de partir, hasta la hora de morir. Todo lo malo que nos pasa nos perfecciona, nos hace débiles y aún así el Padre derrama su poder. Cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. No es con mi fuerza, es con su espíritu. Por amor a Yahshua, por amor a nuestro Padre Celestial, seamos verdaderamente discípulos del Mesías y seamos hijos de Yahweh. Y termina diciendo Pablo en 2 Corintios, claramente, ahí, capítulo 12, versículo 11, termina diciendo Pablo, nada soy, nada somos polvo, somos barro, somos hombres y mujeres común y corriente. Que cuando el Padre nos llama para que Él se manifieste con poder, debemos de morir a nuestra carne, morir a nuestro ego, morir a nuestro yo. Porque así es la única manera que el poder de Yahweh se manifestará en nuestra vida. Porque dice Isaías 40, versículo 29, Yahweh fortalece al cansado y da fuerzas al débil. Yahweh le va a dar fuerzas al que tiene un espíritu contrito y humillado. Al que tiene un corazón humilde. Yahweh no le va a dar fuerzas al soberbio, al orgulloso o al altivo. Romanos 8, 26 dice Pablo, en nuestra debilidad el Espíritu de Yahweh nos ayuda. ¿En qué? En nuestra debilidad. ¿Cuándo nos ayuda el Espíritu de Yahweh? En nuestra debilidad, en nuestro aguijón, en nuestra naturaleza caída, que somos polvo, que somos barro. Ahí viene la ayuda del Padre. Cuando le decimos, acá estoy, no doy más. Tengo más fuerzas. No sé qué hacer, no sé dónde ir. Ahí es donde el Padre se manifiesta. El Espíritu de Yahweh nos ayuda en nuestra debilidad. Y Él intercede por nosotros. Yahweh te dice a través de este mensaje, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Más débil sos, más mi poder se manifiesta en ti. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Si eres un siervo y una sierva de Yahweh, que te ha llamado a la luz admirable que es su Hijo, te ha llamado a la senda antigua, te ha llamado al camino angosto, te ha llamado a ser luz en las naciones y tenés un aguijón en la carne, deja que ese aguijón te moldee. Deja que ese aguijón te cambie, te perfeccione a la voluntad del Padre, que te haga débil, que te haga que no es con tu fuerza, no es con tu sabiduría, no es con tu conocimiento, no es con tu yo que vas a alcanzar las cosas, sino con el poder del Espíritu de Yahweh. Y si nosotros aprendemos a ser como Pablo, que fue el más humilde de todos, llegaremos a grandes cosas, a grandes propósitos que el Padre tiene preparado. Nunca juzgas a los siervos de Yahweh, nunca los critiques, no hables mal de ellos, no hables mal de espalda de ellos,
Porque si están pasando enfermedad, si están pasando pruebas, si están pasando situaciones difíciles, no tenés idea por qué lo están pasando. Solo Yahweh sabe el por qué. Y si estos siervos que el Padre está levantando y que el Padre está usando tienen un aguijón en la carne, es porque hay un propósito para que no se desvíen de la verdad. Para que caminen en la verdad, sean luz y alcancen el propósito que el Padre tiene preparado y no se desvíen como muchos se desviaron. Porque muchos de ellos, hombres y mujeres, que no eran nada, que no tenían nada, que hoy son gran siervos y siervas, reconocidos en el mundo entero, exaltados por el hombre, se creen más que nuestro amado Salvador. Por eso, que esta palabra que el Padre te da a través de un aguijón en la carne, te pueda llevar al propósito del Padre. Nunca te olvides de dónde te sacó. Nunca te exaltes por lo que hiciste. Nunca te exaltes por lo que tenés. Porque en un segundo, así como el Padre te dio, el Padre te puede sacar todo. De Él venimos, a Él vamos. Del polvo venimos y del polvo volvemos. Así que damos gracias al Padre por este mensaje. Bendecimos su nombre, el gran yo soy, el yo soy el que soy, Yahweh, el Dios de Israel, el Dios de los cielos y la tierra. A Él servimos, a Él adoramos y a Él damos gracias por este mensaje. Gracias al Padre. Compartan este mensaje. Si conocen pastores, ministros, siervos, personas que están sirviendo a Yahweh, compartan, porque esta palabra es para ellos específicamente y también para el pueblo. Nunca nos olvidemos realmente de lo que el Padre ha hecho, está haciendo y lo que va a hacer. Yahweh te bendiga. Seguimos adelante, Ministerio Senda Antigua, Luz a las Naciones. Mañana estaremos con la Escuela de Ministerio. Vamos a avanzar con las clases. Estaremos enseñando a través de la aplicación Zoom. Nos quedan ya unas clases más hasta llegar a diciembre y terminar este ciclo en este año. Damos gracias al Padre por la escuela y estaremos seguramente el viernes con otro mensaje que también el Padre va a estar hablando y ministrando a su pueblo. Así que no te lo pierdas. Como siempre digo al final de los mensajes, recuerden que a través de las oraciones y a través de las ofrendas es como podemos seguir adelante, ya que a través de estas ofrendas que nosotros podemos recibir, podemos usarlos para los gastos, para viajar, para suplir todas las necesidades y seguir adelante predicando la verdad de Yahweh. Así que saludos de Estados Unidos, Arizona, Phoenix. Yahweh te bendiga y nos vemos pronto en otro mensaje en vivo. Bendiciones. Shalom.